Muy buenos días. Mi nombre es Ainat Francesli Mendoza García y en esta ocasión mi tema a exponer es el siguiente: hematuria e hipertrofia prostática benigna. Como concepto de la hematuria macroscópica tenemos que esta no es una complicación específica de la hiperplasia prostática benigna. Su frecuencia es difícil de cuantificar a partir de los datos de la literatura, pero la experiencia demuestra que es un síntoma infrecuente y raramente desarrollador. Sin embargo, la hematuria puede ser una consecuencia directa o indirecta. La infección, como el adenoma, puede provocar inflamación de la uretra prostática con hematuria. Las calcificaciones intraprostáticas no explican la hematuria, excepto las voluminosas que dan a la luz de la uretra supramontana. Por eso es que debe conservarse la asociación con el adenocarcinoma prostático, ya que los diferentes mecanismos en el origen de la hematuria pueden estar entrelazados y especialmente asociados con trastornos de la hemostasia, más frecuentemente inducidos por anticoagulantes orales. La hematuria macroscópica es una complicación rara, más frecuente, asociada con grandes adenomas prostáticos. Clínicamente, la hematuria se determina clásicamente ya que el sangrado es principalmente de origen cervical, pero la hematuria puede estar acompañada de coágulos y conducir a una retención aguda de orina. Hematuria relacionada con hiperplasia prostática benigna debe ser un diagnóstico de exclusión. Los cálculos urinarios del tracto superior, especialmente los tumores renales, principalmente el adenocarcinoma renal y los tumores del tracto excretor a nivel ureteropielocalicial, pero con mayor frecuencia vesical, deben imponer un hilio urológico más completo para eliminar estas causas de hematuria, como bien lo podemos ver en las imágenes, en donde se encuentra una próstata normal y una próstata agrandada con hiperplasia benigna. Por lo tanto, las neplineropatías, más a menudo la causa de la hematuria microscópica crónica, ocurren en un entorno clínico y biológico evocador. La hematuria microscópica del aparato superior es bilateral, por lo que la endoscopía es un examen valioso. La hematuria relacionada con la hiperplasia prostática. Esta suele ser macroscópica, sin embargo, esta combinación es rara. El urólogo debe atribuir el origen de la hematuria a hiperplasia prostática benigna solo después de excluir las otras etiologías de la hematuria, ya que ningún examen adicional puede confirmar el diagnóstico etiológico de la próstata. Por consiguiente, el paciente debe de ser sometido a una valoración urológica. Primeramente, el examen citobacteriológico de la orina en busca de una infección asociada. Luego, la citología urinaria intenta detectar un tumor en el tracto excretor. Y por último, la urografía intravenosa es fundamental en este contexto de la búsqueda de un síndrome tumoral renal. La ausencia de la vía excretora, cálculos urinarios y otras anomalías morfológicas, como los divertículos vesicales. Sin embargo, la hematuria con coágulos puede dar imágenes lacunares atrapados a nivel de la vejiga. Ultrasonidos. La ecografía renal es un examen sencillo que complementa la urografía en busca de tumores periféricos, cálculos poco opacos, hematuria simple, aislada, episódica. Por ejemplo, no es una complicación propiamente dicha y no debe modificar la actitud terapéutica. La ecografía vesical puede verse obstaculizada por los carlots intravesicales que realizan fácil diagnóstico. En ella se busca a través de la ruta suprapúbica una proliferación mucosa endoluminal
fija en la vejiga o la pared diverticular, o incluso la interfaz blanca con un anillo de sombra. Y la ecografía transrectal puede descubrir otra hiperplasia benigna prostática, calcificaciones anteriores grandes o proceso anterior sugestivo de cáncer. Vamos a hablar acerca de la endoscopía. Tal como lo podemos ver en imagen, ante cualquier hematuria, la endoscopía es una valiosa ayuda en el diagnóstico etiológico a nivel del aparato inferior. La fibroscopía menos traumática es mejor tolerada por el paciente. Además de un periodo hematúrico, permite la exploración de la uretra y de toda la pared vesical. La endoscopía puede descubrir pequeños tumores superficiales, a veces en un divertículo de venas pericervicales sangrantes al contacto, un alto origen de hematuria uni o bilateral. Infecciones urinarias e hiperplasia prostática benigna. La infección se presenta clínicamente en una variedad de formas: piuria simple o incluso una infección puramente bacteriológica reflejada por un examen citobacteriológico positivo de la orina, cistitis no febril, adenitis aguda o prostatitis con fiebre y aumento de los trastornos de la micción que pueden llegar hasta la retención aguda de orina, epididimitis aguda, pielonefritis aguda, incluso sepsis en caso de sobreinfección de una gran distensión urinaria con reflujo vesicorrenal. Infección del tracto urinario. La infección del tracto urinario representa una complicación relativamente rara en evolución de la hiperplasia prostática benigna en ausencia antecedentes de uretritis, prostatitis o maniobra endouretral retrógrada, que pueden ser sondaje o cistocopia, pero suficientemente graves como para influir en la indicación terapéutica en la dirección quirúrgica. Como bien podemos ver en la imagen, tenemos algunas molestias, signos o síntomas que el paciente puede presentar. Por ejemplo, entre ellos tenemos dolor en espalda baja y localizada en un lado, fiebre, temblores y escalofríos, náuseas, vómitos, necesidad de orinar más frecuentemente y en pequeñas cantidades, sensación de ardor al orinar, dolor frecuente al orinar, cambio de color o sangre en la orina, ardor al orinar y secreción purulenta como pus por la uretra. La infección del tracto urinario es una complicación frecuente de la hiperplasia prostática benigna y esta puede adoptar diversas formas clínicas, desde la simple bacteriuria asintomática hasta el síndrome septicémico. Se caracteriza por su aparición recurrente. La aparición de una infección del tracto urinario en humanos siempre puede ser objeto de una bitácora etiológica. La infección unitaria recurrente secundaria a hiperplasia benigna prostática es un elemento a favor del tratamiento quirúrgico. Como podemos ver en imagen, existen algunos gérmenes responsables. Entre el 80% es Escherichia coli. Después se divide en un 10%, que entre ellos está el Enterobacter, la Pseudomonas, y en el otro 10% tenemos lo que es el Staphylococcus, Enterococcus y el Streptococcus. Vías de infección. La infección del tracto urinario en personas con hiperplasia prostática benigna es principalmente de origen ductal, a partir de gérmenes presentes en la uretra o la próstata. Se favorece en caso de vejiga en lucha con divertículo o litiasis, distensión vesical o distensión del tracto urinario superior con reflujo vesicorrenal. La hipertrofia glandular que sobresale debajo de la mucosa de la vejiga provoca durante los brotes de adenoma una reacción inflamatoria de la mucosa. Infecciones preoperatorias, aspectos clínicos y tratamientos.
Es difícil cuantificar el porcentaje de pacientes con hiperplasia prostática benigna que presentan una infección del tracto urinario. Sin embargo, sabemos que el 15% de los pacientes ingresados para cirugía tienen infecciones. Dado a esto, también están los trastornos febriles del vaciado, que es prostatitis, adenomas. Esto provoca uretritis o prostatitis en un paciente que presenta poliaquiuria diurna y nocturna, ardor urinario, disuria, molestias perineales y orina turbia con presencia de filamento. Es necesario tratamiento antibiótico en cuanto se revela la orina en busca del germen y el antibiograma. Se instaura tratamiento antibiótico sin esperar el resultado del examen bacteriológico urinario. Los antibióticos más activos son los aminoglucósidos. En formas menos graves, el tratamiento puede ser oral desde el principio durante 3 semanas para evitar recidivas. La curación se confirmará por la desaparición de los signos clínicos y la normalización del examen citobacteriológico de la orina. El absceso prostático se diferencia de la prostatitis aguda por un síndrome infeccioso con fiebre oscilante, la existencia en el tacto rectal de una zona tensa y dolorosa en un lóbulo prostático. La ecografía suprapúbica o transrectal muestra una colección hipoecogénica, que ésta permite el drenaje de la misma. La resección endoscópica de próstata es otro medio de drenaje. Se diferencia de la prostatitis aguda por un síndrome infeccioso con fiebre oscilante, la existencia en el tacto rectal de una zona tensa y dolorosa en un lóbulo prostático. La ecografía suprapúbica o transrectal muestra una colección hipoecogénica, que ésta permite el drenaje de la misma. La resección endoscópica de próstata es otro medio de drenaje. Síndrome de sepsis. Las manifestaciones graves, sepsis, de la infección por hiperplasia prostática benigna y las complicaciones, abscesos de la prostatitis aguda, se han vuelto poco frecuentes, excepto en casos de tratamiento tardío o en diabéticos e inmunodeprimidos. No hay datos en la literatura que especifiquen la relación entre epididimitis, prostatitis crónica, prostatitis aguda. Se necesita con urgencia en un contexto alarmante. Si el paciente tiene una temperatura de 40 grados, malestar general con temblores, a veces estado de shock, signos clínicos discretos llaman la atención sobre el tracto urinario. La sensibilidad perineal, el ardor urinario y la frecuencia de la micción sugieren infección del tracto urinario inferior, dolor lumbar uni o bilateral o distensión del tracto urinario superior que se orienta hacia el tracto superior. Muestras de sangre y orina que va a requerir el paciente. Una terapia antibiótica de amplio espectro, idéntica a la utilizada en los trastornos febriles de la micción en el contexto de la reanimación para controlar el estado de shock. Un hilo urinario limitado de ecografía suprapúbica y renal. La distensión de la vejiga o el aparato superior requiere el drenaje de la orina mediante una sonda o un catéter suprapúbico. Las infecciones urinarias agudas de la hiperplasia prostática benigna son múltiples. Su evolución bajo tratamiento es rápidamente favorable. Los tratamientos antiinfecciosos y el drenaje de orina mejoran los signos generales del paciente, tanto como los síntomas funcionales. Cuando el episodio infeccioso está controlado, se discute la indicación operatoria según el gen. Hablemos ahora acerca de la itus sintomática, que es infección en el tracto urinario. Esto se manifiesta por ardor al orinar,
la presencia de orina turbia, filamentos que atestiguan una uretroprostatitis asociada, dolor lumbar, escalofríos y náusea. Su evolución bajo tratamiento es rápidamente favorable. El tratamiento antiinfeccioso y el drenaje de orina mejoran los signos generales y los síntomas funcionales. Cuando el episodio infeccioso está controlado, se discute la indicación operatoria según el gen. El examen citobacteriológico de la orina confirma la infección, da el germen responsable y el antibiótico adecuado in vitro. Entre las medidas preventivas tenemos que la frecuencia de complicaciones infecciosas en la cirugía del adenoma prostático plantea el problema del tratamiento antibiótico asociado. La resección endoscópica de próstata es cuando la orina se infecta preoperatoriamente. Se mantiene la antibiótico-terapia adaptada al germen hasta que se retire el drenaje y se observa orina clara y estéril al examen citobacteriológico. La terapia antibiótica postoperatoria de los padres se transmite por vía oral tan pronto como se reanuda la alimentación. Es por ello que incluso cuando la orina es estéril antes de la operación, el riesgo de infección del tracto urinario es alto, alrededor de un 20 a 30%, y el de la bacteriemia es de alrededor del 10%. Está indicada la profilaxis antibiótica. Su eficacia es de igual calidad, comprobada mediante un examen bacteriológico de la orina al cabo del primer mes. Tanto si es a corto plazo, sería menos de 24 horas, como si se prescribe para varios días. Está basado en cefalosporinas de tercera generación. Cirugía abierta. Cuando la orina se infecta antes de la operación, haya o no una sonda vesical colocada, el tratamiento adecuado se mantiene durante todo el drenaje y se retransmite por vía oral cuando se reanuda la alimentación. El uso preoperatorio de una cefalosporina de tercera generación, cefotaximina, reduce el número de abscesos en la pared. En conclusión, las infecciones del tracto urinario en el adenoma de próstata son raras en ausencia de maniobra endoscópica o sondaje. Ocurren a través del canal a partir de gérmenes uretrales o prostáticos, a través de la sangre. El riesgo se incrementa por las repercusiones del adenoma en la vejiga. Puede ser por residuo o distensión, trabeculaciones, divertículos, litiasis y distensión del aparato superior. Del 5 al 15% de los portadores de adenomas tienen orina infectada antes de la operación, pero del 50 al 75% son portadores después de la operación. Esto está ligado a una difusión de gérmenes intraprostáticos durante la intervención al catéter vesical posoperatorio. La sonda vesical causa entre un 10 y un 15% de infecciones todos los días. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado este tema y haya sido de mucho provecho para ustedes.